¿Qué es la antifilosofía? Una consideración según Lacan, Badiou y la filosofía edificante de Rorty. Un trabajo de Alejandro Cavalazzi Sánchez, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Distrito Federal, México. Resumen. Este trabajo muestra las definiciones postuladas por Lacan y Badiou respecto al término antifilosofía, con el primer objetivo de mostrar una concepción integral del término y, en segundo lugar, compararlo con la filosofía edificante presentada por Rorty. La antifilosofía es un discurso que no se opone al discurso filosófico, sino que tiene un objetivo distinto. Si la filosofía se ocupa desinteresadamente del conocimiento, la antifilosofía tiene siempre presente el interés del individuo, siguiendo la lectura psicoanalítica. Lacan. Filosófica, Badiou, Rorty, y estética, Groys. Pretendemos mostrar una unidad conceptual del término antifilosofía. El origen del término en Jacques Lacan. A mediados de los años 70, Jacques Lacan lanza una provocación, el término antifilosofía como marco de sus enseñanzas. Tomsic, 2016. Lacan lo utilizó en su día, en 1974, como una conjetura. Era la época en que había un departamento de psicoanálisis en París. 8. Y entre las disciplinas posibles en la formación del analista, haciendo la salvedad de que no se trataba de especializar al psicoanalista en nada. Habló en aquel entonces de lingüística, topología, antifilosofía. Lacan propone a la antifilosofía como el área de estudio de aquellos que se han expuesto al psicoanálisis en el contexto de una educación universitaria. El pasaje donde Lacan se refiere al término es bastante parco. Intitulará la antifilosofía como la investigación de lo que el discurso universitario debe a su posición educativa. No es la historia de las ideas, tan triste ella, la que la llevará a cabo. El término no tuvo posteriormente en Lacan una especial presencia. No obstante, y a pesar de eso, esta aportación dio pie a una importante discusión a partir de su recuperación por Alain Badiou. La elección del término resultaba entonces, como ahora, bastante contraintuitiva e históricamente problemática, dado que fue utilizado en el siglo XVIII para referirse a los pensadores anti-ilustrados franceses. Sin embargo, esta antifilosofía lacaniana no tiene la connotación negativa, despectiva y peyorativa contra la filosofía como la defendida por los reaccionarios
de los tiempos de la revolución. Sería difícil pensar este antagonismo si consideramos la insistencia y el respeto con que Lacan recurre a la filosofía de manera positiva para explorar y expandir temas propios, al punto que no sería exagerado considerarla el psicoanalista más filosófico del siglo XX. El propio término antifilosofía puede conducir de inmediato a equívocos, como quien interpreta que la posición antifilosófica es tal debido a que la antifilosofía está en contra de la filosofía. Esto significa que la audiencia A con el que el antifilósofo se enfrenta es filosófica. Lacan no tiene el interés de criticar a la filosofía, aunque en ocasiones se expresó con dureza a la epistemología de nuestro tiempo, caracterizada aún y según él por un representacionalismo de corte kantiano. Ya en 1972, el Etourdi estigmatizó con el término imbecilidad al kantismo persistente de todo lo que piensa de nuestro tiempo. Ya en 1972, el Etourdi estigmatizó con el término imbecilidad al kantismo persistente de todo lo que piensa de nuestro tiempo. Con eso se refería a los filósofos u hombres de ciencia inducidos por la topología inepta de Kant, que dice solo conocer fenómenos. Esta imbecilidad en la negación de lo real Lacan, más que una crítica a la filosofía, pues esto lo hubiera convertido ipso facto en filósofo. Buscaba mostrar una carencia de la perspectiva filosófica y sobre todo resaltar un contraste entre su propio método psicoanalítico y la filosofía. La antifilosofía no es antifilosófica en el sentido de ser no filosófica. Por el contrario, el antifilósofo no pretende evadir o destruir la filosofía, sino llamar la atención sobre formas de conocimiento que la filosofía no puede conocer. Al enfrentar la filosofía y subvertir sus afirmaciones. A pesar del equívoco al que puede conducirnos el término antifilosofía, la elección es etimológicamente afortunada, ya que el prefijo anti, más allá de contrariedad, tenía el significado de situación. Ante el espíritu rudo, preposición seguida por el gen, significado original opuesto. De allí otros significados son delante o enfrente, de, contra, para, en lugar de, a cambio de, al igual de, etc. Para indicar que una persona o cosa toma o ha de tomar el lugar de otra. En lugar, a cambio de, etc. Por ejemplo, el anticristo, más allá de ser alguien que se pone a Cristo, por ejemplo, el anticristo, más allá
de ser alguien que se opone a Cristo es aquel que ocupa su lugar. De forma análoga y tal como es planteado por Lacan, la antifilosofía vendría a ocupar en ciertas ocasiones el lugar de la filosofía más que oponerse. El anti que veo en el trabajo, en el estudio antifilosófico de Lacan sobre la ansiedad, debe entenderse en la misma línea que los cristianos ortodoxos entienden a leer el anti en el anticristo. Lo que le interesa no es tanto el asalto directo, sostenido y totalmente visible a las doctrinas filosóficas establecidas, sino el reemplazo sutil de esto último por algo nuevo e imperceptible, pero innegablemente diferente. El seguimiento que hizo Badiou del término original de Lacan sigue esta concepción. Badiou distingue antifilosofía de filosofía con base a su actitud, sino su contenido o método. Es un tipo de pensamiento que se constituye, si hemos de creer en Badiou, en una hostilidad a las pretensiones sistemáticas de la filosofía propiamente dicha. Aquí debe resaltarse que esta hostilidad se dirige a las pretensiones de sistematizar de la filosofía y no hacia la filosofía misma. La antifilosofía implementa las herramientas lógicas y analíticas de la filosofía contra sí mismo en un esfuerzo por señalar sus suposiciones tácitas o fallas sistemáticas. De tal suerte que la antifilosofía se caracteriza por aquellas formas de pensamiento que postulan un acto fundador intuitivo o inefable, tal como se puede encontrar en la crítica de Kierkegaard a Hegel. Estos desarrollos se elaboraron a partir de lo poquísimo que Lacan se refirió al término pensadores posteriores como Badiou se dieron a la tarea de reconstruirlo teóricamente. Al respecto, observamos al menos tres comprensiones. La primera es la homologación de la filosofía con el discurso del amo. La segunda, el correlato filosófico entre el ser y el pensar. Y la tercera, la diferencia que establece entre la verdad y el conocimiento. Primero, Lacan piensa su antifilosofía en el contexto particular de su propia teoría. Existen en Lacan 4 tipos de discurso: el discurso del amo, del histérico, del analista y el discurso de la universidad. Lacan asocia este último discurso con el de la historia de la filosofía, que genera un conocimiento que se hace pasar por una ideología disimulada que acomoda los intereses del amo en turno. La filosofía sería una mera manera de buscar conocimiento que, a pesar del famoso argumento platónico donde el filósofo sale de la caverna político-histórica, no obstante, se mantendría sujeto a la necesidad, sino del deseo del gobierno político. Cabe aclarar que para Lacan la filosofía no es un sinónimo del discurso del amo, sino que opera
en sus linderos. La filosofía dice lo que el amo calla, opera como el bufón de la corte ante el rey. El filósofo es, por lo tanto, quien gira en el discurso del maestro. Él juega el papel del loco, es decir, el lugar de la verdad, absolutamente inconsciente de lo que dice y que en consecuencia está limitado a jugar esta parte. La antifilosofía se opondría, por supuesto, a esta manera de pensar de la filosofía, aunque se trate de una filosofía asociada con una forma muy particular de discurso, el del discurso del amo. La teoría de los discursos de Lacan contempla en la universidad un entrelazamiento del capitalismo y el conocimiento científico, y en su contexto sociopolítico el auge de poder burocrático y la proliferación de los expertos. A este respecto, Lacan identifica algo que sus propios filósofos son conscientes, al menos desde Marx, aunque dicho por él en términos de economía política. La infraestructura determina la superestructura. La asociación de la filosofía con el discurso del amo por parte de Lacan es reduccionista en cuanto a la pluralidad de las prácticas y argumentaciones filosóficas. No obstante, se puede excusar a Lacan precisamente porque su interés no es calificar a toda la filosofía, sino marcar una distancia respecto de su propio discurso. Al respecto, Badiou comenta: el objeto de la antifilosofía no es antagonizar la filosofía, sino situarse en una posición distinta. Los analistas deben leer la filosofía, pero ponerla a prueba bajo la ley fundamental del discurso analítico, y así leerla para no entrar en la filosofía, sino para escapar de ella. La filosofía referida por Lacan, que no es toda filosofía, se asocia en el discurso de la universidad supeditada al discurso del amo, mientras que el psicoanálisis se posiciona en el discurso del analista. Lacan, 2008. Encontramos una segunda distinción en el correlato que la filosofía encuentra entre el ser y el pensar, tal y como se encuentra a lo largo de toda su historia, desde Parménides, pasando por Aristóteles. La definición escolástica de verdad, veritas, est ad aequatio intellectuatus et rei, continuando hasta la modernidad de nuestro tiempo. En cambio, la verdad en psicoanálisis se encuentra escindida o rota entre el sujeto y el mundo. Para el psicoanálisis, como antifilosofía, hay una relación con el ser que no puede ser conocida. Lacan, evocando un fragmento de Parménides, dice: la discordancia entre conocimiento y ser es mi sujeto. Cabe decir que existen posturas filosóficas donde la relación del ser tampoco puede ser conocida, como un psicoanálisis, notablemente la filosofía kantiana. Sin embargo, la diferencia radica
en que el psicoanálisis opera precisamente a partir de la imposibilidad, mientras que para la filosofía la imposibilidad es algo que permanece fuera del discurso, una terra ignota, siguiendo la expresión coloquial de los programadores: it's not a bug, it's a feature. La falta de correlato entre el pensamiento no es una falla o algo por responder en psicoanálisis, como lo sería en el discurso filosófico, sino que es justamente su premisa. La tercera distinción entre filosofía y antifilosofía radicaría en la diferencia entre verdad y conocimiento. El psicoanálisis describe la oposición de la mayoría de los asuntos humanos entre la verdad y el engaño, y no el paradigma filosófico que concierne a la verdad y la falsedad o el error. Esta oposición verdad-engaño es más bien marginal en el discurso filosófico. La verdad que interesa al sujeto de enunciación que se encuentra en falta, manque, no puede ser objetificada ni enunciada, mucho menos en un discurso filosófico o científico. El discurso filosófico excluye de la consideración teórica la dimensión específica de lo simbólico, central para el psicoanálisis. El lenguaje para los filósofos es el medio de la revelación. De ahí el posible adecuatio o inadecuación en error, ilusión y falsedad con lo que es real. Para el psicoanálisis lacaniano, por el contrario, las palabras o significantes son en primer lugar los símbolos ofrecidos de una buena fe fundante entre sujetos. De ahí el intercambio simbólico en el que el engaño y la traición se hacen posibles y en el que se modela cada uno de nuestros deseos. La antifilosofía, junto con la lingüística, la matemática y la topología, son las disciplinas de las cuales se vale el psicoanálisis para su quehacer particular y que conforman la lista de disciplinas que deben ser incluidas en la formación del analista, que Samo Tomczyk llama el quadrivium antifilosophicum. Para el psicoanalista Jorge Alemán, la antifilosofía no es una especialidad, como no debe haber especialidad en topología o lingüística, sino que es una de las diversas maneras de hablar de aquello en lo que consiste la experiencia analítica. En este sentido, la antifilosofía será un modo de hablar, una disciplina que se sirve de la filosofía para los propósitos del psicoanálisis. Se trata del límite entre el sentido, el campo del lenguaje con sus efectos de significación y comprensión, y la pulsión, verdadero representante de lo real del cuerpo en el campo del psiquismo, una frontera que separa y une a la vez, una bisagra entre palabra y goce. La práctica del psicoanálisis se da
precisamente en esta frontera. La antifilosofía es un modo de hablar de la experiencia psicoanalítica y una discusión del modo de transmitirla. Para Lacan, la antifilosofía es un modo de describir la práctica psicoanalítica que no se opone radicalmente a la filosofía, sino que se ubica en su lindero y se sirve de un discurso para su propio propósito. Hemos mostrado cómo el término antifilosofía sirve a Lacan para distanciar su postura de la filosófica. No obstante, desde su misma morfología, la antifilosofía se encuentra en relación con la filosofía, si bien negativa. Filosofía y psicoanálisis hablan exactamente de lo mismo, aunque en términos tanto más idénticos cuanto que apuntan a un efecto opuesto. La relación filosofía-antifilosofía sirve a modo de contraste para mostrar un aspecto del psicoanálisis, pero el término antifilosofía, qua antifilosofía, resulta ajeno al interés del psicoanálisis. No se encuentra ni tiene por qué encontrarse en Lacan ni en los lacanianos una comprensión de la antifilosofía como un campo o estudio autónomo, sino que permanece como un modo de entender el psicoanálisis. No obstante, el atrevimiento lacaniano abre un nuevo campo de comprensión de lo filosófico que debe ser examinado al margen de los intereses de las clínicas psicoanalíticas. La antifilosofía en Alain Badiou. La relación filosofía-antifilosofía permanece en el ámbito del psicoanálisis si nos quedamos con lo poco que Lacan llegó a decir al respecto y la reconstrucción teórica del término antifilosofía, realizada por los lacanianos. No obstante, estas elaboraciones dieron lugar a que Alain Badiou adoptara el término y le diera un tratamiento filosófico. Badiou trabajó el término extensivamente a lo largo de 3 seminarios sobre la antifilosofía y Nietzsche. Finalmente, Badiou trabajó el término extensivamente a lo largo de 3 seminarios sobre la antifilosofía y Nietzsche, antifilosofía y Wittgenstein, para culminar con antifilosofía y Lacan. Finalmente, el tratamiento del tema dio lugar para la publicación original adicional de San Pablo, la fundación del universalismo. La comprensión de Badiou sobre la antifilosofía no está limitada a lo que sería difícil, sino imposible reconstrucción del término por Lacan. En cambio, la categoría emerge como el nombre de una larga tradición de pensadores que, respecto a la tendencia filosófica dominante de un tiempo, se sitúan en una extraña posición topológica de estar afuera con o de una exterioridad interna. Badiou identifica a una serie de pensadores bajo el mote de antifilósofos, entre los que
destacan los pensadores de su seminario: Nietzsche, Wittgenstein y Lacan, pero también San Pablo, Pascal, Rousseau y Kierkegaard. Pero ¿qué característica tendrían estos pensadores en común para ser reunidos bajo la misma categoría de antifilosofía? No solo un autor tendría que ser crítico respecto a la tendencia filosófica dominante de su tiempo, sino que tendría que cuestionar la suposición básica que se puede encontrar a lo largo de la historia de la filosofía, donde la cuestión del ser o la del mundo es coextensiva con la cuestión del lenguaje. En consecuencia, la reducción de la verdad a ser nada más que un efecto lingüístico o retórico, el resultado de específicos juegos de lenguaje histórico o culturales. Mientras que desde Parménides encontramos la reducción del ser al pensar, la antifilosofía se pregunta la posibilidad que no todo puede ser dicho y que hay algo, o más bien mucho, que escapa al lenguaje. Badiou retoma y se apoya en la distinción lacaniana entre verdad, vérité, y saber, savoir. A su vez, también conviene distinguir entre saber y conocer. El primero, saber, savoir, es una comprensión conceptual o intelectual. El segundo, conocer, connaître, connaissance, se trata de una conciencia que implica familiaridad y cercanía. Las verdades del inconsciente situadas en el registro de lo real desafían el conocimiento, connaissance, pero no el saber, savoir, analítico. El psicoanálisis debe valerse de la formulación intelectual del saber, savoir, a través del uso del matema, la fórmula que representa de manera simbólica los términos de la estructura, pues el conocimiento, connaissance, está inexorablemente atado al destino de otros dos términos, la verdad y lo real. Lacan integra la verdad y el conocer con un tercer elemento que corresponde a uno de sus célebres registros, lo real. Esto real se define como la falta de sentido, absence, por lo que la conjunción verdad-saber real debe ser pensada en el ámbito del sentido. En la reconstrucción de Lacan por Badiou de este periodo, el conocimiento de que no es conocimiento, connaissance, ni verdad, vérité, aunque mantiene una relación con este último, es lo que toca al absence. Este absence debe distinguirse del non-sense. El término absence alude a la ausencia, absence, y lo que está ausente es precisamente el sentido, sense. En la esfera de lo real lacaniano, donde no puede haber imagen ni lenguaje, lo que está ausente es precisamente el sentido. Lo real puede ser definido como sense quab absence. Lo real es absence, por cuanto ausencia de sentido. La ausencia de sentido, absence, no implica lo que coloquialmente conocemos como el sinsentido, no sense,
que se refiere a lo absurdo. Cuando se observa un absurdo a nonsense, se presenta en un campo de significaciones donde un elemento en particular está fuera de lugar. El nonsense presupone un campo de significación, mientras que absense es la falta total de sentido. Sense es y sin sentido. Nonsense. En la absense no cabe ni lo uno ni lo otro. Debe quedar claro de la distinción absense-nonsense es que Lacan no apela a ningún existencialismo o irracionalidad. Lacan no es un absurdista. Lo que se está señalando es que lo real es ausencia o subtracción de sentido. Una vez presentadas las anteriores distinciones, se aprecia mejor la diferencia entre filosofía y antifilosofía. Para Lacan, la operación filosófica consiste en mostrar que hay un significado de la verdad. Como es objetiva, la consolación que nos ofrece bajo el término sabiduría es ser capaz de decir que hay una verdad de lo real. Se da el axioma implícito o explícito. Hay significado de la verdad porque hay verdad de lo real. En cambio, la posición en psicoanálisis es que no hay significado de la verdad porque no hay verdad de lo real. Cuando se trata de lo real, solamente hay un conocimiento de una función. La relación de lo real que Lacan propone como la del discurso del analista será una relación del significado del conocimiento qua absense, mientras que la relación filosófica de lo real es el del registro de la verdad. El registro de lo real lacaniano escapa del ámbito de la filosofía, incluso cuando se trata de dar un significado de su conocimiento. La filosofía sería incapaz de asir el principio por el cual algo está relacionado con el conocimiento de la función de lo real. Dicho de una forma más sencilla, la filosofía está atrapada en la pareja sentido-verdad que asume que el opuesto del sentido sense es el sinsentido nonsense y no la ausencia de sentido absense. La filosofía es tanto incapaz como reacia a reconocer e incorporar la ausencia de sentido absense. Lo anterior nos permite mostrar tres características de la filosofía que la distinguen de la antifilosofía. Primero, la filosofía carece de conciencia alguna sobre el registro de la absense. No quiere saber nada de este registro. La filosofía invariablemente sustituye algo más por el absense o el absense sex. Segundo, la filosofía no sabe nada de la función del conocimiento en lo real. Lo absorbe como amor a la verdad. Y tercero, hay una cualidad especial para la filosofía porque
ordena el significado y la verdad como imágenes en un espejo bajo el pretexto de decir que hay posiblemente un significado de la verdad. En cambio, la absencia es una parte integral del psicoanálisis lacaniano y por extensión de la antifilosofía. Para Lacan no hay verdad de lo real, solo hay verdad en tanto hay una función de lo real en el conocimiento. Tampoco un conocimiento de lo real no es lo mismo que la función de lo real en el conocimiento, ni conocimiento de la verdad. Lo que importa, en cambio, es que la tríada conocimiento, verdad, real no puede ser rota, no se puede acomodar en parejas. Cuando se habla de una pareja como conocimiento de la verdad, siempre queda implicado y aludido el tercer término, en este caso lo real. La filosofía, en cambio, busca romper la tríada y acomodar los términos en parejas porque asume que puede haber un conocimiento de la verdad, correlato, ser, pensar, pero esto ignora la categoría lacaniana de lo real. La filosofía no puede aceptar que la tríada conocimiento, verdad, real es irreductible. Lo real es imposible de conocer, precisamente porque está empotrado en la tríada verdad, conocimiento, real, y no puede extraerse de ella para emparejarse con uno de los dos términos. Incluso se tiene que decir sobre lo real que suplanta conocimiento. Lacan llama a esta suplantación de conocer la demostración de lo real, que es una palabra bastante extraña, aunque convincente. Lo real no puede ser conocido, debe ser demostrado. Badiou. Esta demostración tiene un sentido particular. Significa que al no poder haber una ciencia de lo real debe ser figurado a través de una formalización lógica, es decir, a través del matema, que son las fórmulas propias del lenguaje psicoanalítico o lacaniano. Como lo de lo real no se puede decir o representar, nos debemos contentar con su formalización. No hay lenguaje de lo real, solo fórmulas. Badiou, 2017. La segunda forma en que se demuestra lo real es el modo en el que se abre la dimensión del acto. Como no hay conocimiento, connaissance, ni verdad de lo real, y como la verdad solamente se presenta a través de una función del saber, solo queda un encuentro puro con lo real. El punto en el que se da el encuentro con lo real es el acto. A la filosofía no podría importarle menos esta decisión externa, en la que el acto constituye la incisión silenciosa de una verdad desconocida, ya que el sello distintivo temporal de la filosofía es que tiene todo el tiempo del mundo. Esto siempre ha servido para identificar en su discurso la conexión antidialéctica que tiene con la eternidad de la verdad.
En cambio, el psicoanálisis lacaniano no tiene ningún compromiso en mantener la conexión entre conocimiento y verdad, porque la verdad está atada al registro de lo real y es en el dispositivo analítico bajo la forma del matemo que se produce el acto que interesa al análisis. ¿Cómo saber si se ha hecho contacto con lo real? Después de todo, esta experiencia no puede realmente simbolizarse. La angustia es el único sentimiento que no puede ocultar el encuentro con lo real. En el tratamiento, el analista sitúa al individuo, por ejemplo, en esta posición, aunque no puede apresurar el sentimiento de la angustia ni retardarlo. El análisis trabaja con la angustia como el punto de acceso a lo real garantizado por la fórmula del conocimiento que es el matema. Observamos un tratamiento similar en Temor y Temblor de Kierkegaard, donde el elocuente seudónimo titulado Johannes de Silentio busca situar, por no decir angustiar al lector, sobre pretexto de la histórica genésica del sacrificio de Isaac. Esta seña del psicoanálisis lacaniano es lo que le hace común a los diversos autores de la tradición antifilosófica. La cuestión para la antifilosofía no es hacer una crítica intelectual acerca del correlato entre ser y pensar, pues esto sería otro modo más de hacer filosofía. Desde este punto de vista, la filosofía no solo se considera equivocada o refutada, sino que se muestra exhibida como una monstruosidad amenazante. La enfermedad para Nietzsche, palabrería y verborrea sin sentido para Wittgenstein. Desde este punto de vista, la filosofía no solo se considera equivocada o refutada, sino que se muestra exhibida como una monstruosidad amenazante. Enfermedad para Nietzsche, palabrería y verborrea sin sentido para Wittgenstein, estupidez y charlatanería para Lacan. La antifilosofía muestra que el correlato entre ser y pensar, el discurso filosófico, es obsoleto para los propósitos de un acercamiento con lo real. La antifilosofía destituye a la filosofía mostrándole lo que su pretensión teórica ha perdido y que no es en definitiva nada menos que lo real. Así, en el caso de Nietzsche, la vida es lo que llega como resto de todo protocolo de evaluación. Y del mismo modo en que la caridad para Pascal se sustrae por entero del orden de las razones, la voz de la conciencia para Rousseau se sustrae a la predicación de las luces, y la existencia para Kierkegaard a la síntesis hegeliana. En cuanto a Lacan, sabido es que el filósofo no quiere ni puede tener. En cuanto a Lacan, sabido es que el filósofo no quiere ni puede tener que conocer nada del goce de la cosa a la que está unido.
Badiou habla de este resto, un remanente que persiste sin poder ser verbalizable ni simbolizable. El resto es inalcanzable y se sitúa más allá del lenguaje como el concepto mismo de vida en Nietzsche, aquello que no puede ser dicho por el Johannes del silencio, del temor o temblor kierkegaardiano, y que por último alcanza su máxima expresión y constituye el centro interpretativo mismo del psicoanálisis bajo la categoría lacaniana de lo real. Como fuera de toda simbolización, este remanente es por definición indecible. El filósofo no puede mostrarlo. En cambio, el antifilósofo debe señalarlo a través de un gesto o un acto radical, como la apuesta pascaliana, el salto de fe kierkegaardiano, la ruptura de la historia nietzscheana o la noción del acto en Lacan y Zizek. Al respecto, hay que cuidarse de comparar el acto antifilosófico del concepto de acontecimiento en Badiou con el que se podrían comparar, pues el acto antifilosófico no es una verdad impersonal, sino un efecto catártico o terapéutico en el sujeto. El antifilósofo habla a título personal y exige que se exhiba constantemente como singularidad y existencia. El antifilósofo expone públicamente su pensamiento privado. ¿Por qué? Porque a diferencia del anonimato arreglado de la ciencia y en oposición a aquello que en la filosofía pretende hablar en nombre de lo universal, el acto antifilosófico sin precedentes y sin garantía solo se tiene a sí mismo y a sus efectos como atestación de su valor. Las obras antifilosóficas no son tratados ni sistemas, sino que tienen un estilo personal, como atestigua el Memorial de Pascal, las Confesiones de Rousseau o los diarios y obras edificantes de Kierkegaard. Esta estrategia de hablar a título personal surge por el interés del antifilósofo de hablar con otros individuos, qua individuos, y no con otros filósofos. Los antifilósofos no tienen la intención de discutir con filósofos y convencerlos de su postura, pues en el mismo momento en el que comienzan a argumentar con filósofos, los antifilósofos se convierten ipso facto en filósofos. Por esta razón, lo que conviene a la antifilosofía para propósitos de desarrollar su propio discurso es ignorar a la filosofía. Los antifilósofos piensan que no hay posibilidad alguna de conducir a los filósofos al acto. Badiou cita el ejemplo de Pascal, quien más que dialogar con la filosofía especulativa de su tiempo, destina su identificación negativa de la filosofía al libertino. Con él es con quien hablamos. Pascal no se propone refutar al racionalismo.
El libertino no es Descartes, es otro personaje, otra configuración. Es él quien tal vez podría ser influenciado por Descartes o caer bajo la influencia. El libertino es el que debe ser arrancado de la filosofía y devuelto al pensamiento verdadero, que es el cristianismo como lo piensa Pascal. Lo mismo ocurre con Kierkegaard, cuya obra fue interpretada por la academia como una crítica a Hegel, pero que en realidad estaba destinada a la edificación personal y a contrarrestar los efectos de la filosofía especulativa del hegelianismo danés, mas nunca por medio de una crítica directa, sino a través de comunicación indirecta. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el título Antifilosofía y filosofía edificante. Pausamos.